Ya tenemos que hacer el segundo documental de Luis Gutiérrez. ¿Y de qué se trata, pues? Es aquel de límites espaciales de la investigación criminal y forense en Guatemala. No hagamos nada. No, bien, hay que hacerlo. No, pero si es nuestro parcial. ¿Y cómo lo podemos hacer? Empecemos con investigar en los cuerpos legales. En el rango más alto de la jerarquía de las normas está la Constitución, ya que ésta ordena jurídica y políticamente al país. Los tribunales de justicia observarán siempre el principio de que la Constitución prevalece sobre cualquier ley y tratado internacional, sin perjuicio de que en materia de derechos humanos prevalecen los tratados y convenciones internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. Luego, en la jerarquía, siguen las leyes ordinarias, las cuales tratan ciertas normas escritas de carácter general que emanan del Congreso, de acuerdo al procedimiento que fija la Constitución. Son de las más variadas ramas, por ejemplo, civiles, tributarias, penales, etc. Luego las leyes reglamentarias, que son aquellas leyes que amplían, esclarecen o detallan algún artículo o alguna ley que, por su contenido, requiere de una mayor explicación jurídica. Por último, están las leyes individualizadas, y estas establecen derechos y obligaciones a favor o a cargo de personas concretas en casos y situaciones específicas. Un acto administrativo, por ejemplo, determina una obligación fiscal particular, el monto de esta y el sujeto que debe pagarla. Una sentencia judicial establece la obligación concreta a cargo de alguien, por ejemplo, de pagar a quien se ha reconocido tal derecho una suma precisa de dinero. La norma individualizada se extingue en su cumplimiento, de manera que, ejercitados los derechos y obligaciones por los sujetos concretos, deja de tener sentido, solo puede ser obedecida y aplicada por una sola vez. Si lo vamos a hacer, tenemos que saber que de la Constitución emanan códigos, leyes, principios, normas, y en el artículo 175 de esta Constitución establece que ninguna ley puede contradecir lo que en ella está, ya que si lo hace será una ley nula. De la Constitución emanan todas las leyes, códigos, normas, principios y reglamentos. Ya deberíamos de empezar del preámbulo de la Constitución, donde se invoca el nombre de Dios, en donde se establece que se crea con el fin de organizar jurídicamente al país. De igual manera, garantiza la consolidación del régimen de legalidad, seguridad y justicia. La Constitución, como cualquier otra, establece su ámbito espacial en diversas partes dentro de la misma Constitución. Pero miren lo que encontré. En el artículo 149 de la Constitución establece que Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano. Libre, que tiene la capacidad para escoger y dirigir su forma de actuar o de pensar, y que no está bajo el dominio de ningún Estado extranjero. Independiente, que no depende políticamente de otro. Soberano, que se gobierna a sí mismo sin estar sometido políticamente a otro. Esta soberanía se ejerce en el territorio nacional, mar territorial y espacio aéreo. Esto en el artículo 142 de nuestra Constitución. Entonces, ¿cómo se puede? Pero si seguimos hablando de la aplicación de la ley, tenemos que ver dos artículos, el artículo 153 de la Constitución y creo que el artículo 5 de la Ley de Organismo Judicial. Alguien que se la busque, porque el 153 de la Constitución dice que todas las personas dentro del territorio nacional están bajo el imperio de la ley. Ya lo encontré. Dice que donde taxativamente establece el imperio de la ley y se extiende a todas las personas, nacional o extranjera, residente o en tránsito en todo el territorio de la República, el cual dijimos que comprende el suelo, subsuelo, zona marítima y espacios aéreos. El soporte físico del Estado.
Se le denominaba territorio, pero incluye más que solo la tierra. Incluye espacio terrestre, espacio aéreo, espacio marítimo, espacio extraatmosférico. El espacio marítimo de Guatemala puede ejercer su soberanía hasta 200 millas de extensión sobre el mar. En el espacio aéreo no existe una medida estándar de hasta dónde puede ejercer su soberanía nuestro país, pero realmente la soberanía se ejerce hasta donde las naves comerciales pueden volar. En el espacio extraatmosférico no existe una regulación al respecto, ya que dice que el espacio es de toda la humanidad. Hagamos referencia del ámbito espacial de validez, el cual se refiere al lugar donde una ley es aplicada. Ahora bien, cuando hablamos de investigación forense, hacemos mención a la aplicación de prácticas científicas dentro del proceso legal. Esencialmente, esto se traduce en investigadores altamente especializados o criminalistas, que localizan evidencias que solo proporcionan pruebas concluyentes al ser sometidas a pruebas en laboratorio. Parte de la evidencia que hayan a menudo no puede ser vista a simple vista. A veces es hasta más pequeña. Esta técnica ayuda a investigar la comisión de los delitos. La criminalística es una disciplina que utiliza un conjunto de técnicas y procedimientos de investigación cuyo objetivo es el descubrimiento, explicación y prueba de los delitos, así como la verificación de sus autores y víctimas. La criminalística se divide en dos grandes ramas, de campo o aplicada y la de laboratorio. La criminalística aplicada es aquella que se ejecuta en el lugar donde se encuentra cualquier elemento que lleve a pensar que se produjeron hechos delictuosos, por ejemplo, un cadáver. Está ligada directamente a una minuciosa y sistemática inspección del lugar de los hechos, la cual nos permite crear una hipótesis delictiva basada en el principio de la objetividad y observación, desarrollada directamente por el técnico integral de la escena de los hechos o criminalística. La criminalística de laboratorio es la que utiliza todos los métodos y técnicas para el estudio, análisis e identificación de los indicios y evidencias encontrados en el lugar de los hechos. ¿Y qué es un delito? Pues doctrinalmente es una acción u omisión típica antijurídica, punible y culpable. El artículo 10 del Código Penal establece que las figuras delictivas serán atribuidas al imputado cuando fueran consecuencias de una acción u omisión. Básicamente hacer lo contrario que la ley ordena. Y al unir el término de ámbito espacial de validez de las leyes e investigación forense, tenemos que establecer que la investigación se hace con fundamento legal. También en Guatemala, la entidad encargada del estricto cumplimiento de las leyes es el Ministerio Público, que su fundamento está en el artículo 251 de la Constitución Política. El Ministerio Público se encarga de la persecución penal y actuará con objetividad, imparcialidad y con apego al principio de legalidad en los términos que la ley establece. Entre otras funciones del Ministerio Público están dirigir a la Policía Nacional Civil y demás cuerpos de seguridad del Estado de investigación de hechos delictivos, preservar el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, efectuando las diligencias necesarias ante los criminales. El Ministerio Público es la institución que promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública, velando además por el estricto cumplimiento de las leyes del país. En el ejercicio de esa función, el Ministerio Público perseguirá la realización de la justicia y actuará con autonomía, objetividad, imparcialidad y con apego al principio de legalidad. Su visión: ser una institución que ejerce su mandato constitucional con excelencia, eficiencia y transparencia, defensora e impulsora de la construcción del Estado de Derecho e integrada por un equipo humano comprometido con el logro de la misión institucional, particularmente con la realización de la justicia. La Ley Orgánica del Ministerio Público, en el artículo 1, dice en la definición: el Ministerio Público es una institución con función autónoma, promueve la investigación penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública.
Los delitos de acción pública son aquellos que pueden ser perseguidos por la autoridad sin necesidad de que se ponga una denuncia. Basta con que una autoridad los conozca para que deba informar al Ministerio Público, o bien es suficiente que éste los conozca para que inicie un procedimiento de investigación. Miren mucha, también en el Código Procesal Penal, en el artículo 24 bis, dice que son perseguibles de oficio por el Ministerio Público en representación de la sociedad. Y como se sabe, el proceso de investigación debe respetar y cumplir los preceptos que la rigen. Y estos están fundamentados en el artículo 8 del Código Procesal Penal, donde en sus últimos párrafos dice que la investigación debe llevarse conforme el Código Procesal Penal y respetar la jerarquía establecida. Claro, de la Constitución emanan todas las leyes, pero ¿qué hay del límite espacial de la investigación forense en Guatemala? Porque no existe ningún artículo que diga literalmente que no se puede investigar fuera del país. En el artículo 46 del Código Procesal Penal habla del Ministerio Público y ahí dice que el Ministerio Público, por medio de los agentes que él designe, tendrá la facultad de verificar las averiguaciones por los delitos que ¿Y este dónde código están le asigna. establecidos los delitos? Están en el Código Penal, en el artículo 4. Salvo lo establecido en tratados internacionales, este código se aplicará a toda persona que cometa delito o falta en el territorio de la República o en lugares o vehículos sometidos a la jurisdicción. O sea, que aunque no exista un artículo específico que determine el ámbito espacial de la investigación forense, tenemos que relacionar las diferentes leyes del país. El Ministerio Público es el encargado de la investigación en los casos de la comisión de un delito de acción pública, y estos delitos están estipulados en el Código Penal. En su artículo 4 establece que, salvo lo establecido en tratados internacionales, se aplicará a toda persona que cometa un delito o falta dentro del territorio guatemalteco. De igual manera, en el artículo 5 del mismo Código Penal establece que la ley penal se aplicará también a los funcionarios o servidores públicos cuando no hubiere sido juzgado en el país en el que se perpetró el hecho, a las personas que cometan delitos en naves, aeronaves o cualquier otro medio de transporte guatemalteco cuando no hubiere sido juzgado en el país en el que se cometió el delito. Por el delito cometido por guatemalteco en el extranjero cuando se hubiere denegado su extradición. Por delito cometido en el extranjero contra guatemalteco cuando no hubiere sido juzgado en el país de su perpetración. Siempre que hubiere acusado de parte o del Ministerio Público y el imputado se hallare en Guatemala. Por el delito que por tratado o conversión deba sancionarse en Guatemala, aun cuando no hubiere sido cometido en su territorio. Por el delito cometido en el extranjero o contra la seguridad del Estado, el orden constitucional, la integridad de su territorio, así como la falsificación de la firma del presidente de la República, falsificación de moneda o de billetes de banco, de curso legal, bonos y demás títulos y documentos de crédito. Buenas tardes, licenciada Nancy. Quisiera hacer una pregunta. ¿Qué hacen cuando un hecho se cometió en su jurisdicción y la investigación se tiene que hacer en otro departamento? Bueno, cuando nosotros tenemos conocimiento de un delito, hay personas, el Ministerio Público tiene competencia a nivel nacional y en cualquier parte de la República pueden presentar los agraviados su denuncia. Entonces, nosotros hacemos las diligencias preliminares como recepción de denuncia, toma de declaración. Si la persona es víctima de un delito y es necesario enviarla al médico forense, pues remitimos el mismo al médico forense y realizamos primero que nada las preliminares. Como no somos competentes para seguir conociendo, pues solicitamos autorización para remitir el proceso a la fiscalía que corresponda y o seguir con la investigación. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada.
En el rango más alto de la jerarquía de las normas está la Constitución, ya que ésta ordena jurídica y políticamente al país. Los tribunales de justicia observarán siempre el principio de que la Constitución prevalece sobre cualquier ley y tratado internacional, sin perjuicio de que en materia de derechos humanos prevalecen los tratados y convenciones internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. Luego, en la jerarquía, siguen las leyes ordinarias, las cuales tratan ciertas normas escritas de carácter general que emanan del Congreso, de acuerdo al procedimiento que fija la Constitución. Son de las más variadas ramas, por ejemplo, civiles, tributarias. Investigar en los cuerpos legales. Ya tenemos que hacer el segundo documental de Luis Gutiérrez. ¿Y de qué se trata, pues? Es aquel de límites espaciales de la investigación criminal y forense en Guatemala. No hagamos nada. No, bien, hay que hacerlo. No, pero si es Bien. nuestro parcial. ¿Y cómo lo podemos hacer? Empecemos con